Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Sin lugar a dudas, desde que este hombre subió al gobierno de este país, realmente han sido muchas las cosas que ha hecho positivamente para el país. Incluso se ha ganado de enemistad a diferentes gobiernos que van en contra de lo que el presidente ha hecho, que tratan de buscar alguna forma de decir que Nayib Bukele está haciendo las cosas mal. Pero vemos que en su país ha hecho un cambio que ha sido para bien notablemente. El Salvador pasó de ser el país más inseguro de Latinoamérica al ser el país más seguro de Latinoamérica. Estamos hablando de un presidente que tiene una aceptación de aproximadamente el 97% de la población. Esto quiere decir que el 97% de las personas de El Salvador están de acuerdo con que Nayib Bukele está haciendo las cosas bien y les gustaría que Nayib Bukele fuera nuevamente reelegido como presidente de la República. A todo esto surge una gran pregunta, y la pregunta en cuestión ¿es Nayib Bukele un presidente colocado por Dios? ¿Será que todo lo bueno que está haciendo Nayib Bukele es porque Dios así lo ha permitido? ¿Será que fue un escogido de Dios para este tiempo, para que hiciera un cambio al Salvador? ¿Será que Dios lo colocó allí para que limpiara su país, para que de alguna manera todo lo que venía atravesando El Salvador en los últimos años, en los últimos gobiernos, que siempre iba de mal en peor, mejorara? Y creo que antes de esto, o una vez que Nayib Bukele subió al poder, sí hubieron muchas profecías. Antes incluso de que él subiera, él mismo dijo que un pastor le había dicho a él o le había profetizado que él iba a ser presidente. Muchos obstáculos hubieron, él se iba a lanzar no a la presidencia sino a la alcaldía, sucedieron muchas cosas, total que al final la profecía que Nayib Bukele asegura que un pastor le dijo se terminó cumpliendo. Pero si miramos a la luz de la palabra, es importante analizar, es importante partir de lo que dice la palabra de Dios primeramente antes que basarnos en cualquier profecía, para así poder llegar a una conclusión clara y concisa basándonos únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo en el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos algo muy interesante. En el capítulo 2 del libro de Daniel, en el versículo 21 más exactamente, Daniel dice que Dios es quien pone y quita reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, en este sentido de ideas, en el libro de Daniel lo que podemos entender y comprender es que Dios coloca los mandatarios y los quita. Ojo, esto no quiere decir directamente que todos los que suben a una presidencia es porque es voluntad de Dios, pero sí ninguno que suba a una presidencia lo va a hacer si Dios no permite que esa persona llegue a tener ese cargo. Todo lo que pasa en el mundo nunca se sale de control del Señor. Dios es quien al final tiene la última palabra, por decirlo así. Pero igualmente esto no nos garantiza que Nayib Bukele sea un presidente colocado por Dios, así como todos los presidentes del mundo, no todos son colocados por Dios. Pero Dios sí permite que ellos estén en ese lugar o que tengan la posibilidad de llegar a obtener ese mandato. Así que leyendo este versículo primeramente podemos decir, todos los mandatarios están allí porque Dios lo está permitiendo. Esto es lo que nos da a entender este versículo. Ahora vamos a ver si específicamente Nayib Bukele, en base a todo lo que está haciendo, en base a todo lo que ha cambiado en su país, realmente es un presidente colocado por Dios. ¿Será que son ciertas todas esas profecías? Y es importante basarse en lo que Nayib Bukele ha venido haciendo, en el cambio que ha ocurrido en el país del Salvador. Y para esto podemos ver en el libro de Santiago capítulo 1. Y creo que esto sí es muy importante. Esto está más exactamente en el versículo 17 del capítulo 1 de Santiago. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. El libro de Santiago nos dice que todo lo bueno que pasa en el mundo viene de parte de Dios. Toda cosa buena que una persona pueda hacer, que una persona va por la calle, ve a un mendigo y decide darle un plato de comida,
eso desciende de Dios, es un don de Dios. El Señor es el que pone ese sentir, en este sentido de ideas, sabiendo que Dios es el que pone y quita reyes, viendo que Nayib Bukele está haciendo un cambio extraordinario, un cambio magnífico en su nación, en su país, que está siendo de beneficio para toda esta tierra, para todas estas familias, para los millones de personas que están allí, que hoy en día pueden caminar seguros por las calles de El Salvador. Viendo también que hubieron personas, pastores, que antes de que él subiera a la presidencia, llegaron hasta él y le dieron una palabra y le decían: tú vas a ser presidente, aun cuando no estaba en los planes de Nayib Bukele ser presidente. Viendo todo lo bueno que él ha hecho por El Salvador, podemos decir que Nayib Bukele sí es un presidente que fue colocado por Dios en ese lugar. Sí podemos decir, mirando la palabra y mirando las palabras que se les han dado a Bukele o se le dieron en su momento antes que él incluso tuviera ese sentir de lanzarse a la presidencia, viendo que antes de lanzarse a la presidencia se lanzó varias veces a la alcaldía de la capital de El Salvador y lo único que hacía era perder y perder las elecciones. Se lanza a la presidencia y vemos que al final termina siendo el presidente de esta nación. Y el cambio es grande. Buena dádiva, don perfecto, dice el libro de Santiago. Todo lo que es bueno desciende de parte de Dios. Este país, sin lugar a dudas, es un país muy cristiano en su mayoría. Es un país de mucha fe. Nayib Bukele es una persona creyente en Dios, es un cristiano que lo ha demostrado sin lugar a dudas desde que subió al poder, en su forma de ser, de actuar, de pensar, de tomar decisiones. Entonces vemos que tal vez este presidente ha sido respuesta a un pueblo que se ha levantado a orar por un país que desde hace mucho tiempo estaba azotado por la violencia, por las llamadas maras que azotaban el país, que extorsionaban, que acababan con vidas de personas inocentes, que lo único que había en El Salvador era delincuencia, era imposible caminar por las calles sin sentirse amenazado, sin sentirse que su vida estaba en peligro, de cada una de las personas y familias que vivían en El Salvador y aquellos que eran visitantes. Pero vemos que Nayib Bukele subió allí y hizo un cambio grande, un cambio tremendo, que hoy El Salvador es un país seguro, uno de los países o el país más seguro de Latinoamérica y uno de los más seguros a nivel mundial. Sin lugar a dudas, Nayib Bukele es un presidente que ha hecho un gran cambio, un presidente que sobresale entre todos los presidentes de Latinoamérica y podría yo decir también entre todos los presidentes del mundo. Es indudable y sería ignorante en nuestra parte decir que Nayib Bukele no es colocado por Dios, sino que fue colocado por Satanás. Recordemos que todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don desciende de lo alto, del Padre de las luces, del Dios eterno, de aquel que al final tiene la última palabra. Él es quien pone, Él es quien quita reyes y Él es el que crea y el que da todo lo que es bueno para esta tierra, para cada persona que camina sobre esta tierra. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Igualmente, si tienes una opinión contraria, me gustaría leerla ahí con todo el respeto. Suscríbete al canal, dale like, comparte este video si piensas que puede ser de bendición de alguna manera para otra persona. Sin más que decir, yo soy Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.